Maravilloso es tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder escuchar, Señor, reflexionar en tu palabra, mi Dios. Gracias por la libertad que tenemos todavía, Señor. Gracias, mi Dios, porque nadie nos persigue, Señor. Gracias, Padre de gloria, porque hasta este momento, mi Señor, nadie nos arresta, Señor, por escuchar tu palabra. Mi Dios, ayúdanos, Padre, que sepamos aprovechar este tiempo, mi Dios, este momento que muchos de nuestros hermanos en el mundo no tienen, Padre. En el nombre de Jesús, que sepamos valorar este tiempo poderoso, mi Dios. Que tu palabra, Señor de gloria, sea ese ungüento, ese alivio, Padre, pero también, Señor, sea ese martillo que quebranta la piedra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey eterno, te adoramos, Señor. Gracias. Toma el control, Señor. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento alabando el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno. Hay historias en la Biblia que no debieron haber existido. Hay acontecimientos en la Biblia que no debieron de suceder, que no era el plan de Dios. El diluvio no debió haber sucedido. La muerte de Abel no debió haber sucedido. La persecución a Caín con una señal no debió haber sucedido. La torre de Babel no debió haber sucedido. Las guerras que tuvieron el pueblo de Israel para reconquistar su tierra, inclusive, hermano, el que Dios escogiera un pueblo, no debió haber sucedido. ¿Y entonces por qué sucedió? Dios tenía un plan. Dios quería que el ser humano tuviera comunión con Él. Pero, mire, hermano, le voy a hacer una pregunta. Si usted llega a su casa y dice, las mujeres dicen, me voy a hacer un pastel. Y llega y se hace un pastel. Le hago una pregunta. ¿De quién es ese pastel? Si usted lo hizo, ¿de quién es? Si el hombre llega y dice, agarra algo y dice, voy a fabricar una silla. ¿De quién es esa silla? No tenga miedo, hermano, ¿de quién es? Del que la hizo. Ahora, si él quiere, la puede vender o hacer lo que le pegue la gana. Cuando Dios hace el ser humano era propiedad de Dios. Y si el ser humano hubiera obedecido a su dueño, todas las demás historias de tragedia que no debieron haber existido, no hubieran sucedido. Ahora, la humanidad no hubiera existido porque la orden de Dios era multiplíquense. Adán y Eva se hubieran multiplicado. ¿Hubiéramos trabajado? Sí, pero cuidando el huerto. Así es. Nadie se iba a enfermar, nadie se iba a enojar, nadie iba a guardar rencor, nadie iba a querer vengarse, nadie iba a querer pelear uno contra el otro, no les iban a importar las divisiones. La división de los territorios vino por el problema en el corazón del ser humano. Unos porque se cuidaban, porque en el corazón de algunos seres humanos había robar o atacar o querer invadir. Entonces empezaron a ver las paredes y las divisiones. Pero eso no debía haber existido si el ser humano hubiera entendido. Dios quería que el ser humano tuviera el sentido de pertenencia, que pertenecía a Dios, que tenía que obedecer a Dios, que tenía que someterse a Dios, que tenía que sujetarse a Dios, que tenía que hacer todo lo que Dios decía.
pero quiso ser independiente. El ser humano, hermano, por naturaleza quiere ser independiente. Dios escoge al pueblo de Israel. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién era? No tenga miedo, hermano, no conoce su Biblia. Dios era el rey de Israel. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Él era el Dios, era y es el Dios de Israel. Pero era el rey de Israel. Pero querían ser independientes y querían parecerse a las otras naciones. Así es. Después de haber escogido un pueblo, después de tener a Dios como rey, querían escoger a otras naciones. Querían parecerse a otras naciones. Danos rey. Y sabe, hermano, la explicación que Dios da acerca de tener un rey fue lo básico. Lo básico. Mira, ¿sabe qué? Mira, van a dar a tus hijos como soldados. Tus hijas van a servir en el palacio. Unas van a ser concubinas del rey, otras van a ser esposas. Te van a quitar de tus terrenos, te van a quitar tus propiedades, te van a quitar de tus cultivos, te vas a tener que pagar impuestos. Y eso era lo básico. Lo que Dios nunca les dijo es que si el rey no le gustaba a alguien, lo podía matar. Y nadie decía nada, se quedaba callado. Pero era un justo, sí, pero era el rey. Entonces, el rey podía y puede hacer lo que quiera, lo que se le pegue la gana. ¿Por qué? Porque es el rey, es la máxima autoridad. Y entonces, ¿por qué el rey de los cristianos no hace lo que se le pega la gana entre los cristianos, sino que son los cristianos los que quieren hacer lo que se les pega la gana? Hay una base bíblica, hermano. Dios se queja de un pueblo y dice: a los que no quisieron que reinara sobre ellos. Esto ya está en el Nuevo Testamento. A los que no quisieron que yo reinara sobre ellos. Si usted hace lo que a usted se le pega la gana, hermano, y no lo que Dios dice, entonces Dios no reina sobre usted. Ay, mi hermano, que usted no me entiende, que mire, si mi esposo, mi esposa, mis hijos, porque usted está haciendo lo que usted quiere, no lo que Dios dice. Así es que Dios tuvo que hacer todas las cosas porque el ser humano quiso ser independiente. Hermano, el creyente se mete en problemas cuando quiere ser independiente. Cuando no quiere depender de Dios. Señor, ¿a ti te gusta que yo tenga este trabajo? Y si no te gusta, Señor, ábreme puertas y yo me voy. Así es. Lo que pasa es que no pedimos eso porque no nos queremos ir de ese trabajo. Señor, ¿te gusta aquí donde yo vivo o quieres que me mueva para otro lado? No, el ser humano agarra sus maletas y se va, hermano. Y luego cuando las cosas no van bien, no, es que mire, el país este no sirve, el estado allá donde ellos viven no sirve, este no sirve. Y a todos le estamos echando la culpa cuando son nuestras decisiones. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Porque hubo alguien que no quiso depender de Dios, quiso ser independiente, no quiso obedecer. Empezamos con Luzbel, seguimos con Adán, y de ahí todos los seres humanos. Y después sigue usted y yo. Así que, el capítulo 53 de Isaías es la necesidad de Dios de restaurar a un ser humano que quiso ser independiente de Dios, que no quiso que Dios reinara sobre él y que no quiere pertenecer a Dios. Vaya aquí al Isaías 53, donde estamos, versículo 5.
Mas él, Jesús, esta es la profecía acerca de Jesús, no nacía todavía, pero es la profecía, es lo que conocía Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, herido fue, pero no había sucedido todavía. Esto no es un error gramatical, hermano. Esto es que Dios ya lo había visto. Aleluya. Lo que usted hace, hermano, y lo que piensa hacer, Dios ya lo vio. Dios ya lo vio. Me gusta una frase de un pastor que dice, para Dios el futuro es historia. Santo. El futuro es historia. Sí, porque Dios ya lo sabe. Por eso de aquí, el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cómo dice? El herido fue por qué dice. Por nuestra. Diga nuestra, porque también las suyas, hermano. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios se vio en la necesidad de tomar un cuerpo y descender a la tierra. Amén, amén, amén. Hermano, los judíos no esperaban al Hijo de Dios. Los judíos esperaban a Dios. El Mesías era Dios mismo descendiendo a la tierra. Aleluya. A nosotros que nos... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era Dios mismo. Dios mismo vendrá, decía el Antiguo Testamento, y los salvará. Así es, amén. Así decía. Y nada más hay un rey, Jehová de los ejércitos, el rey de la gloria. Ah, pero Jesús es el rey de reyes. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cómo insertamos una escritura en la otra? En los cielos solo hay un trono. ¿Quién va a estar sentado en el trono? Más hay uno. Tenemos un problema. Entonces, Dios se vio en la necesidad de descender a la tierra y traer un cuerpo para ser entregado en sacrificio. Dios no murió en la cruz del Calvario. No. ¿Usted se imagina si Dios muere, hermano? Se acaba todo. Él es la vida, Él es el aire que respiras. Jesús murió en la cruz. El creyente debe saber esto, hermano. Es que Dios murió por todo. Dios no murió por nadie, hermano. Jesús sí. Y al cuerpo, aquel santo ser que nacerá, será llamado, no será el Hijo de Dios, será llamado solamente Hijo de Dios. Dios se vio la necesidad de descender a la tierra, de que la voz de Dios que escuchaban los antiguos, tomar un cuerpo, traerlo a la tierra, y entonces presentarlo como sacrificio, porque la misma ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Dios trae un cuerpo para que sea presentado, para que el ser humano decida si quiere pertenecer a Dios o no. Si quiere reconocer que hay un creador, y habiendo un creador, hay un dueño. Por eso le preguntaban que si usted hacía algo, ¿a quién pertenecía? ¿Quién era el dueño? Ahora, Dios como mi dueño es el que me dice a mí lo que tengo que hacer. No soy yo el que tengo que decirle a Él lo que puede hacer. Sin santidad nadie verá al Señor. Ay, hermano, pero es que nosotros somos muy débiles. Mire, bueno, la Biblia dice que si usted es muy débil y usted no se hace fuerte en Dios, entonces no verá al Señor. Aunque se pase 50 años metido en una iglesia. ¿Por qué? Mi dueño es lo que me dice a mí. Así es que se vio la necesidad de presentar un cuerpo, un sacrificio. Y la misma ley decía que el sacrificado tenía que ser puro, limpio, sin contaminación, sin defecto. Y entonces solo Dios podía presentarse ese cuerpo. Santo. Y Dios lo dice, hermano, para recuperar el derecho de ser llamado dueño de la creación.
la misma creación se rebeló hacia Dios. Cuando usted se niega a obedecer a Dios, usted se revela a Dios. Usted se revela a Dios, aunque se llame cristiano, hermano. Y aunque se pase todos los días en la iglesia. Y aunque se lea la Biblia de lado a lado. Y aunque sea el más grande ministro de alabanza y usted sea reconocido y honrado en todo el mundo, si usted no obedece a Dios, usted no es propiedad de Dios. Dios se preparó un cuerpo para reconocer, que el ser humano le reconociera. Por eso, si usted no aceptó a Jesús, hermano, usted tiene que reconocer que tiene un dueño. Y como tiene un dueño, ahora tengo que obedecer a mi dueño. Porque si no, con su boca dice usted, con sus labios me honran, con su boca me reconocen como el creador y el dueño, pero en los hechos, usted hace lo que usted quiere. Entonces, no tiene dueño, usted es independiente. Así que dice, versículo 6. En el versículo 6 dice cuál es la causa, el por qué, el versículo 5. Si el versículo 6 no existiera en la humanidad, tampoco debería existir el versículo 5. El versículo 5 es la causa del versículo 6 por el cual tuvo que suceder. Léalo allí. El versículo 5 tendría que venir a ser herido, tenía que venir a ser molido, tenía que haber sido castigado, tenía que haber terminado como llaga. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, mire esto, se apartó por su camino. Entonces, Dios no quiere que cada cual se aparte por su camino. Dios quiere que todos sigan el camino de Dios o hacia Dios. Entonces, no puede haber creyente que diga, ya acepté a Jesús, acepté el sacrificio, es cierto, cómo lo masacraron, lo torturaron, como se, pero no sigue el camino de Dios. Sigue como el tiempo de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está más rebelde que antes. ¿Hay cristianos rebeldes, hermano? Sí. Y más hoy en día. Porque cuando usted le pone excusas y pretextos a Dios, cada excusa y cada pretexto, hermano, es una rebelión hacia Dios. Santo. No, Señor, es que mira. No, hermano, es que yo no. Es que yo. Cada vez que usted dice, no, es que yo no, es que yo no. Es una rebelión. Así que todos los que queremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en él, en el Cordero, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dios vio a la humanidad cargada de pecado, de desobediencia, siguiendo sus propios pensamientos y los deseos de su corazón. ¿Sabe, hermano? No hay creyente sin cambiar su forma de pensar. Si usted no cambia su forma de pensar, jamás será buen creyente. Jamás. Usted y yo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar hacia la familia, hacia nuestros hijos, hacia los vecinos, hacia el pecado, hacia los desobedientes, hacia la humanidad, hacia el pecador. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Antes nos daba repugnancia el pecador. Ahora lo tenemos que ver con misericordia. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Y aunque sea, hermano, el que peor lo trató, el que más lo insultó, el que le hizo algo que para usted es imperdonable. Ahora, antes lo miraba con deseo de vengarse, de que sufriera. Ahora tiene que verlo en su pensamiento, tiene que ver misericordia. Si no cambia su forma de pensar, hermano, jamás será buen creyente. Así que la necesidad de que el ser humano fuese redimido, fuese restaurado, fuese liberado del pecado. Por eso Dios desciende
a la tierra, se humilla a Dios ante su creación, bajando en un cuerpo humano para entregarlo en sacrificio. Por eso, hermano, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos creen, ay, que así se sentía. No, estaba desamparado, literalmente desamparado. Dios desamparó a Jesús en la cruz. Porque Dios no tiene que ver en nada con el pecado. Y Jesús estaba, el pecado de todos nosotros estaba ahí. El Dios Santo dejó a Jesús ahí. Así es que vaya a 1 Corintios capítulo 6. Ya vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Ya lo tiene? 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted no es suyo, hermano. Usted hace lo que usted le da la gana con usted, porque usted y yo nos revelamos ante Dios. El creyente debería pedirle permiso a Dios para todo, porque es su dueño. Bueno, aquí dice que no somos. Ahora, yo no sé cómo el apóstol Pablo miraba a la iglesia de Corinto, para que al verla dijera, hermanos, ustedes parece que ignoran que son el templo del Espíritu Santo. ¿No saben que si son templo del Espíritu Santo, ustedes deben de pasar un proceso de limpieza? Deben de alejarse de aquello que los ensucia. Ya no consuman aquello que les ensucia, porque ustedes están ensuciando el Espíritu Santo como si ustedes no supieran que hay Espíritu Santo. Y les dice, y el Espíritu Santo dice, ustedes no tienen de Dios. Dios lo envió, dice. Y además dice, ustedes no son suyos. Así que aquello de que se para frente al espejo y dice, ay, ¿cómo está mi cuerpo? Aquí dice que no son suyos. Aquí dice que no son suyos, hermano. Yo creo por eso, hermano, hay muchas personas, necesitan un chipazo de revelación. Hay personas que no son sanas, porque el cuerpo enfermo es el suyo. Ay, que mi cuerpo, ¿cómo? Así, es el suyo. Por eso Dios no hace nada. Cuando reconozca que es de Dios, Dios se encargará de cuidar su cuerpo. Amén, amén. Agárrenlo, hermano, échalo al borrar, porque es un chispazo de revelación. De eso no tengo muchos. Así que dice así, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Aquí entramos, hermano, a lo que usted vale como creyente. Dios pagó un precio excesivamente alto por usted. ¿Sabe, hermano? Yo le decía a mi esposa, un día estaba orando, y mientras estaba orando meditaba en lo que Jesús había pagado por mí. Y sabe, hermano, estaba orando y le digo, Señor, realmente conmigo te estafaron, te cobraron de más. Sí, hermano, sí. Le decía, Señor, conmigo saliste perdiendo, pagaste de más. Le digo, si no fuera porque tú tienes el poder de hacer de una piedra un diamante, realmente, Señor, tú saldrías perdiendo.
Pero para esto, hermano, la piedra tiene que dejarse pulir, tiene que dejarse trabajar. Amén. Porque usted dice, no, hermano, es que yo, es que yo, es que yo, es que mí, es que yo. Siempre que usted diga, es que yo, es que mí, usted no está dejando trabajar. Es que mi tiempo, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mi casa, y siempre poner las mismas excusas a Dios. No, hermano, es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que yo, el mí y el yo, hermano. Usted no se deja moldear. ¿Por qué cree que dice? Diga el débil. Fuerte soy. Es que yo soy débil, yo. Pero como ya no me pertenezco yo a mí, entonces ahora a quien yo le pertenezco, hermano, es el ser más importante en toda la tierra. Así es. Él tiene mucho poder, entonces ese poder lo tengo yo también. Por eso el débil quiere decir, no, soy fuerte. Amén, amén. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Así es que dice, habéis sido comprados por precio. Y como habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Su cuerpo debe ser instrumento para la gloria de Dios solamente, no para la gloria suya. Para la gloria de Dios. Bueno, aquí dice, al menos que su Biblia diga diferente. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando dice los cuales son de Dios, ¿quiénes son los cuales? El cuerpo y el espíritu. El cuerpo y el espíritu. Los dos son de Dios. Su cuerpo es de Dios, hermano. Por más que usted lo peine, lo arregle, lo maquille y lo vista muy bonito, es de Dios. Es que no me gusta que me vean así. Así que, esto quiere decir, hermano, si son de Dios y si no sois vuestros, quiere decir que usted y yo tenemos un dueño. Y el dueño es el que da las órdenes. Sí, amén. Definitivamente. El dueño es el que da las órdenes. Y todos los demás simplemente obedecen. Entonces, ¿por qué el creyente no obedece? Porque se revela ante su dueño. Porque no quiere pertenecer a Dios. Hermano, esto está fuerte y profundo. No quiere pertenecer a Dios. Hermano, sus palabras no dicen tanto como sus hechos. Y mire que hay gente que habla hasta por los codos. Interesante. Perdón, un paréntesis. Sus palabras no dicen tanto como sus hechos. Entre usted y Dios hay un lenguaje corporal. Sí, Señor. Sus hechos le dicen a Dios quién es usted y cuál es el deseo de su corazón. Sus hechos, ¿lo que le dicen? Ve el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Bueno, empieza llamando a los maridos, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que ese es otro tema. Así que las mujeres que leen el versículo 25 ya no leen el 24, ¿ok? Dice, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por la iglesia. Porque en el plan de Dios era que toda la humanidad fuese parte de esa iglesia. Ese era el plan de Dios. Pero usted y yo decidimos si quiere ser parte de esa iglesia. No una iglesia, un ministerio humano,
sino la iglesia de Dios. Y dice que Cristo se entregó por la iglesia. Jesús no se entregó para hacerse el héroe, ni para recibir honra de los hombres y que le reconocieran. Aunque hay creyentes, hermano, que hablan bien bonito de Jesús, pero sus obras dicen todo lo contrario. Y piensan que con hablar de Jesús ya se fueron al cielo. El camino al cielo, hermano, no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Con eso determinas en qué camino vas. Así es que Jesús se entregó, dice, por la iglesia. 26. Mire, Jesús se entregó por la iglesia. Entonces, ¿para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando el creyente acepta a Jesús, le dice: Señor, yo ya no quiero ser independiente. Así como Adán tenía un dueño, yo quiero tener un dueño. Entonces, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, lo que tú me digas, porque ya no me voy a mandar yo, tú me dices lo que tengo que hacer. Cuando el creyente hace eso, empieza un proceso. Observa lo que dice el versículo 26. Empieza un proceso de santificación y de purificación. La santificación es la parte humana. Es usted el que dice: esto ya no lo hago más. Esa es la santificación. La purificación es la parte de Dios. Así que usted hace su parte y Dios hace la de él. Y mire lo que dice, lo que continúa diciendo. Mire, la santificación es la parte en la que usted se aparta de todas esas prácticas, todas esas ideas que usted tenía antes de venir a Jesús. Porque antes de venir a Jesús, sus prácticas y sus ideas son las prácticas y las ideas del Adán expulsado del paraíso. Así es. Ahora, tenemos que tener las ideas y las prácticas del Adán, el que vivía dentro del paraíso. Porque la causa del problema del ser humano fue la expulsión de Adán. Así que, dice, para santificarla, habiéndola purificado. Ahora, la purificación, dice aquí, es una forma de lavamiento